Vamos a 1 de Samuel capítulo 31. Esta mañana vamos a terminar un libro en el que hemos estado por más de un año aprendiendo muchísimo. Dios ha sido bien claro en hablar con nosotros. Ustedes mismos me han comentado lo bueno que ha sido abrir las Escrituras, aprender de este libro, y qué increíble que podemos ir verso por verso, tras capítulo, al punto de terminarlo esta mañana. Y termina de una manera trágica. Creo yo que termina la persecución, no creo yo creo que es así. Termina la persecución de David. Este hombre que injustamente estuvo siendo perseguido, maltratado, estuvo bajo mucho estrés, estuvo en un conflicto en su relación con Dios, como suele ser nuestra vida. A veces hay dificultades que nos superan, situaciones que nos ponen de cabeza, gente que nos hace la vida imposible. Esto fue Saúl para David. Está claro también, y lo veríamos más adelante, todavía no lo vamos a hacer, en el segundo libro de Samuel. Es notorio el pesar que viene en David cuando se da cuenta de la muerte de Saúl. Pero el capítulo 31 registra precisamente eso. La tragedia, como ves ahí en el título, una tragedia anunciada. Nadie deseaba la muerte de él. Espero yo que nadie acá esté pensando, no, que este fulanito que me hace la vida imposible, Señor, ilumínalo o elimínalo. Señor, llévatelo o te lo envío. Qué complicado. A veces nuestra carne es así. Pero también te recuerdo algo que aprendimos hace varias semanas atrás, quizás como ahí por la mitad del libro, que Saúl representa lo que la Biblia llama el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Es la naturaleza pecaminosa que está presente en cada uno de nosotros. Al punto que cuando Dios dice, haz esto, tu viejo hombre, tu carne, tu naturaleza pecaminosa dice, no quiero. Humíllate, no quiero. Perdona, no quiero. Vive para mí, no quiero. Y cuando Dios dice, no hagas eso, eso no. Tu viejo hombre, tu carne, tu naturaleza pecaminosa dice, sí quiero. Este es el viejo hombre, y esto ha sido Saúl, que ha perseguido a David por mucho tiempo. Rebelde a Dios, en una relación incorrecta con Dios. Y lo que vamos a ver esta mañana es una muerte o una tragedia ya anunciada. ¿Te acuerdas que cuando él equivocadamente, al no tener una relación con Dios, ya no le respondía? Samuel había muerto, David no estaba presente, y entonces en su angustia se atrevió a ir a una adivina en Endor, ¿te acuerdas? Esta necromancia, esto de consultar a los muertos. Y obtuvo una respuesta y una premonición, donde le dijo, mañana estarás conmigo y no en el paraíso, porque quien se lo estaba diciendo era un demonio. Y ha llegado el momento donde llega Saúl al final de su vida, de una tragedia, y se lleva a cabo una tragedia ya anunciada. Y lo que vamos a aprender, fíjate, a través de este capítulo que solamente tiene 13 versos, y vamos a cerrar el libro, es que habla del fracaso más grande de la vida. El fracaso más grande de la vida tiene que ver con terminar esta vida en una relación incorrecta con Dios. Si preguntas, ¿Saúl tenía una religión? Claro. ¿Saúl practicaba ciertas cosas? Por supuesto. ¿Tenía sus creencias? Sí. ¿Tenía una relación correcta con Dios? No tenía una relación correcta con Dios. Este hombre vivía para su carne, era tremendamente egoísta, soberbio, iracundo, irascible, intratable, insufrible. Estuvo persiguiendo por envidia, estuvo persiguiendo a David, tratando de matarlo. Injustamente maltrataba a todo el que se le pusiera enfrente, una cosa terrible. Pero a lo que se va a enfrentar en este capítulo es a la humillación que está relacionada a un fracaso. De inmediato, cuando estaba revisando este capítulo y Dios empezó a mostrarme lo que el texto tiene y que vamos a ver esta mañana, fue inevitable pensar en algunos fracasos que nosotros tenemos en la vida. Esto yo estoy seguro que todos
hemos experimentado. El fracaso es parte de la vida. De hecho, mucho aprendizaje tiene que ver con nuestros fracasos. Alguno dirá, yo hice un negocio, yo fracasé no en la empresa, pero en un negocio yo fracasé porque, yo le embarré en esto. Otro pensaría, yo fracasé con mis hijos porque no les dediqué el tiempo que debía dedicarlos. No, yo fracasé en mi matrimonio porque fui terriblemente egoísta. Y frente a la realidad del fracaso, algunos aprenden, otros no. El caso de Saúl fue alguien que no aprendió, y yo creo que es importante que salgamos de aquí esta mañana sabiendo manejar la humillación relacionada a nuestros fracasos, porque fracasar, nadie quiere exhibir sus fracasos. O sea, no entregan trofeos del 4-0 que le propinaron al Barça. Es terrible, lo sufrimos. Yo soy del Barça, pero ahí no hay un trofeo, ahí lo que hay es humillación. Todos mis amigos del Real Madrid, no, son mis amigos. Pero humillación, nadie quiere, yo me quiero esconder. Sabes que vas a tener que lidiar con algunos fracasos, es importante que aprendas de ellos, pero también vas a tener que lidiar con la humillación. ¿Y qué vas a hacer cuando llegue ese momento? ¿Con qué actitud lo vas a enfrentar? Y Saúl nos va a mostrar la manera en que no debemos hacerlo, pero nos va a proporcionar otros escenarios que nos va a mostrar cómo deberíamos hacerlo. Yo tengo un predicador favorito de antaño, es Dwight L. Moody. Él dijo, nuestros mayores fracasos pueden convertirse en las mayores lecciones de Dios. Es amargo, es humillante, es doloroso, es incómodo, no me gusta, a mi carne, a mi viejo hombre, no le gusta, pero pueden haber lecciones preciosas y poderosas. En el caso de Saúl, no lo fue, porque este hombre llegó al punto extremo en la vida en el que Dios lo colocó en una situación de humillación, porque la Biblia enseña de que Dios resiste a los soberbios. También la Biblia dice que el que se enaltece, termínalo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesucristo se humilló según Filipenses 2, ¿y qué pasó? Fue enaltecido. Pero Saúl, él tenía una actitud de, yo no me equivoco, yo estoy bien, son todos los demás los que están mal, son todos los demás que tienen algo en contra mía. De hecho, él tenía delirios de persecución, mucha inseguridad, mucha situación. Y cuando llegó el fracaso, fue un fracaso militar, cuando llegó el punto en el que va a morir, y él llega a un punto en que lo sabe, voy a morir. Aún en ese punto, él no supo qué hacer delante de la humillación. Y lo que pensó hacer fue terrible, porque vamos a ver que él se suicida. Y entonces vamos al capítulo 31, vamos a terminar el libro, vamos a ver este capítulo. Y vamos a ver qué sucede frente a la humillación relacionada a un fracaso. Y qué va a hacer el viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de evitarla. Mira, dice el capítulo 31, verso 1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, aquí viene una parte muy triste. Si estás leyendo conmigo, ¿qué pasó? Mataron a Jonatán. Duele. Jonatán, en buen colombiano diríamos, era un bacán. Era un buen amigo. Era un buen guerrero, de hecho. Buen guerrero. Era alguien valiente, era alguien calidoso, diríamos también. Fiel y leal, un amigo leal de David, le ayudó en sus situaciones. En el segundo libro de Samuel, David se duele de la muerte de su amigo Jonatán. Pero el error que cometió Jonatán es que cuando tuvo que decidir, cuando estuvo en un dilema de lealtad, él se fue con su papá. Él dijo, yo me voy a poner debajo del viejo hombre, este que se rebela contra Dios, yo me voy a poner debajo de su mano. Este fue el error, es el daño colateral. Pero entonces dice, mataron a Jonatán y a los otros hijos, dice, y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. ¿Sabes? El viejo hombre, vamos a ver, que lo que va a hacer frente al fracaso y a la humillación va a tratar de evitarla a toda costa. Esa es tu carne. Cuando tengas que pedirle perdón a alguien, cuando tengas que doblegar, cuando tengas que decir, mi amor,
tienes razón. Quizás siempre lo que dices es, mi amor, dame la razón. Dices, dame la razón. No, tienes razón. Humillarte, ¿cómo cuesta doblegar el orgullo? Y aquí lo que sucede es que este hombre está en una situación muy crítica al punto que en un día perdió casi todo. Ahora piénsalo. Perdió la batalla, sus hombres, su ejército es vencido, tuvieron que emprender retirada delante del ejército filisteo. Los filisteos los siguieron, los mataron. Entonces piensa, si me matan a mí, quedan mis hijos, entonces queda mi linaje. Matan a los 3 hijos, cortando la raíz de la monarquía, por decirlo así, aunque Dios ya tenía preparado a David. Pero en la mente de Saúl, en un solo día, lo pierde todo. Pierde lo material, pierde la guerra, vamos a ver que pierde obviamente la vida, pierde la corona, perder a los hijos, qué cosa más terrible. Uno piensa, uy, perder a los hijos, perder a algún familiar, y todo de una. Pero en medio de todo eso, hay una cosa que él no perdió: el orgullo. Tan terrible como lo que dice a continuación. Dice en el verso 3, y arreció la batalla, ¿contra quién era? Primero contra el ejército está vencido. Ahora van tras el rey. Así es como funcionaban las guerras. Tenían que cortar la cabeza de ese ejército. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. Dice, para que no vengan, y aquí fue peyorativo, yo creo que el tono sería, esos incircuncisos, y me traspasen y me escarnezcan, es decir, me humillen públicamente. Dice, mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. El gran temor estaba relacionado a tocar al ungido de Dios. ¿Te acuerdas que David nunca quiso tocar a Saúl? Porque tocar al ungido de Dios. Hay un salmo que habla de que no deben hacerlo, y él tenía temor de hacerlo. Además sería reo de muerte si lo hacía. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. O sea, lo que hizo fue que de alguna manera puso la espada sobre el suelo, muy probablemente, y luego se echó sobre ella y se traspasó. Se suicidó. Y uno piensa, una situación tan crítica lleva a personas al suicidio. Lamentablemente es lo que vemos en nuestra sociedad del día de hoy. Mayormente jóvenes se quitan la vida en situaciones críticas. Y uno piensa, desesperación, seguramente hay desesperación. Hay una situación en la que no puedo resolver esto, o sea, ya los filisteos vienen tras mío, y lo que enseña de los flecheros, fíjate, matan a su ejército, vienen los flecheros. ¿Te acuerdas qué tenía en la mano siempre Saúl? ¿Qué tenía? Una lanza, y solamente está su escudero y él, y vienen los flecheros, y lo que indica el texto es que alguna flecha lo alcanzó. No sabemos dónde lo impactó, pero fue herido. Y al verse herido, al ver que solo está con su escudero, al ver que los flecheros vienen tras él, entiende que lo quieren con vida, porque podían haberlo matado, podían tirarle más flechas, pero venían acercándose, y al ver la situación tan crítica, dice, entenderíamos por desesperación, pero vamos a ver que es por orgullo. Le ordena al escudero, quítame la vida, porque... Y aquí viene, quizás de aquí nace la expresión, primero muerto sincerémonos aquí. No levantes la mano. ¿Quiénes lo han usado? Se vieran las caras. Así como primero muerto, antes que ir donde mi papá a arreglar el asunto y a perdonarlo de todo lo que... No, primero muerto, antes de yo decirle a mi jefe que es él el que me ha ofendido a mí. No, primero muerto, antes de yo iniciar la plática con mi esposa. Primero muerto antes de reconocer que el problema aquí soy yo. Primero muerto antes que doblegarme. Prefiero morir. Ahora,
En el caso de nosotros es metafórico, espero yo. En el caso de Saúl era literal. Antes que vengan estos filisteos incircuncisos, se refiere al contraste que hay con el pueblo de Dios, que sí se practicaba la circuncisión como señal del pacto. Esto es lo que está diciendo. Estos paganos que están fuera del pacto, que no tienen una relación correcta con Dios. Yo sí, yo soy parte del pueblo de Dios. Yo soy circuncidado. Los menosprecia y dice, yo primero muerto antes que humillado. Él decidió morir junto con su orgullo. Y yo creo que en esta situación crítica, lo más terrible es que la soberbia sea continua. Yo aquí quiero hablar acerca de nuestra realidad. Qué trágico y qué terrible es que tú estés en una situación que se está prolongando por tu orgullo. Y Dios está tratando contigo. Y las cosas no están saliendo bien. Algunas cosas están fracasando, quizás no todas. Pero estás fracasando emocionalmente, relacionalmente, familiarmente, económicamente. La empresa no te está llevando bien con la gente. Piensas que todo el mundo está en contra tuya como Saúl, pero no quieres doblegar tu orgullo. Y entonces frente a la humillación, tú dices, no, primero muerto antes que hacer la voluntad de Dios. Yo creo que no lo hacemos conscientemente, pero es terrible pensar que se prolongue tu situación o que termine de manera trágica porque tu viejo hombre quiere evitar la humillación a toda costa. No quieres, no cedes, no cedemos. Y creo yo, aunque el texto no lo menciona, pero históricamente dentro de la cronología bíblica, es muy probable que conozcas y que Saúl conociera sobre la realidad de Sansón. ¿Te acuerdas cómo terminó Sansón? Esto pasó años atrás. Si no te acuerdas, te lo muestro acá en Jueces 16:21. Los filisteos lo vencieron, él estaba jugando con el pecado, él tenía una mujer que lo traicionó, las cosas le salieron fatal. Y entonces los filisteos le echaron mano a Sansón y le sacaron los ojos. Qué cosa más terrible. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, lo esclavizaron, lo apresaron, no lo mataron. Pero en el verso 25 también dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, estaban ebrios, dijeron, llamada Sansón, llamada Guille, para que nos divierta. O llamada a Jair. Ya saben quiénes son los que... Falta uno. A Panzón, dice. A Sansón. Falta uno. Llamada Pacho. Para que nos divierta. Pero fíjate, no se está refiriendo a que son como estos tres hermanos amados, que cuando uno comparte con ellos, uno la pasa genial. Lo malo es que te la montan. Entonces, es a costa de uno. O a costa de entre ellos. Pero no, dice, llamada a este que hemos tomado preso. Y humillémoslo. Es lo que el jefe hace cuando quiere el despido o la renuncia de alguien. Es lo que el hombre hace cuando tiene un resentimiento contra su pareja. O es lo que la mujer hace en represalia a lo que está experimentando en el hogar. Es lo que los hijos hacen cuando algo va mal ahí con sus padres, no están siendo el ejemplo que deben, no están haciendo lo que deben. Es lo que experimentamos, la verdad. Pero entonces los filisteos dicen, llaman a Sansón para que nos divierta, dice, y llamaron a Sansón de la cárcel y qué terrible, sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. En buen colombiano, se la montaron. Y a expensas de ese, divirtámonos. El enemigo es así. Los filisteos eran así. Y sabiéndolo, como el diablo es así, como el mundo es así, como la carne es así, como el viejo hombre es así, y sabemos de lo que son capaces, entonces nosotros queremos evitar la humillación y el viejo hombre se resiste y dice, Sansón sí, yo primero muerto. Y entonces busca una salida que fue incorrecta. Y ahí fíjate que menciono rápidamente dos situaciones que vivimos el día de hoy y que me han preguntado en varias oportunidades. Cuando Saúl le pide al escudero que le atraviese con la espada,
lo que le está diciendo es, mira, ante una situación desesperante, esto es crítico, yo no estoy dispuesto a humillarme, no estoy dispuesto a soportar lo que viene, entonces quítame la vida, eutanasia. Quítame la vida. Tengo una razón de peso para que vengas y me quites la vida. Es interesante que el escudero dice, no. Eso no está bien, eso no está bien. Porque es el ungido de Jehová históricamente. Para nosotros está más bien gobernado por Éxodo capítulo 20, verso 13, que nos enseña, es un verso bien corto, no matarás. Y eso te incluye tu propia vida. No vas a matar a nadie, no te matarás. O sea, no matarás, no matarás. Pero está sufriendo, y qué difícil, hay que acompañar, hay que orar, hay que buscar la manera, hay que llevar consuelo, hay que estar al lado y sufrirlo juntos. Es lo que no queremos a veces. Y es difícil, miren, es una cosa muy compleja. Yo he acompañado un par de situaciones de esas y yo creo que no tengo que convencer a nadie para decir, qué difícil, qué difícil. O sea que los cristianos no practicamos la eutanasia. No la practicamos. ¿Y por qué? Éxodo 20:13. Mucho menos el suicidio. El suicidio, cuando él dice, bueno, no me practican la eutanasia, entonces me voy a quitar la vida yo. Y lo que hace es que se atraviesa con una espada. Y entonces uno piensa, sí, así hacían los samurái. Era por honor. No era por honor. Era por orgullo. En el caso de Saúl, no sé los samuráis, no he estudiado al respecto. Pero en el caso de Saúl, era por orgullo. Esta frase que nosotros pensamos, qué difícil, pero a veces ni siquiera la decimos, la pensamos. Primero muerto antes que ceder. Primero muerto antes que darle la razón a Dios. Primero muerto antes que dejar mis creencias. Primero muerto antes que decir que la Biblia tiene la razón. Primero muerto. Yo me mantengo acá. Y entonces es una decisión trágica, por supuesto. Sabes, como dato curioso, hay 4 o 5 casos en las Escrituras de personas que se quitaron la vida. Quizás el más conocido es Judas Iscariote y en este caso es Saúl. Pero ningún creyente se quitó la vida en toda la Biblia. Ninguno. Tendría que ser un caso muy extremo de alguien que le compartimos el Evangelio y ha tenido problema con drogas toda su vida y entonces lo recibió a Cristo una tarde y esa noche tuvo una crisis con esas drogas y en la locura de la drogadicción se quitó la vida. ¿Pierde la salvación? No, porque la salvación es por fe, no es por obras. Pero es un caso muy extremo el que estoy planteando. No hay tal cosa como perder la salvación por algún pecado, porque han sido perdonados todos los pecados. Pero también debo decir que en las Escrituras ningún creyente se quitó la vida. En el caso de Saúl es un impío, es alguien que no tenía una relación correcta con Dios. Pero entonces la persona que hace esto, obviamente es tan egoísta, es tan orgullosa, y las decisiones que nosotros tomamos o los problemas que prolongamos por nuestro orgullo, no están pensando en los demás, al igual que Saúl. Él está pensando en él. Tanto así, porque obviamente la pregunta es, bueno, ¿y los que quedan? ¿Y los que quedan qué? Y dice verso 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, ¿qué hizo? Él también se echó sobre su espada y murió con él. En el caso de, solo para aclararlo, en el caso de Saúl, él se quitó la vida por orgullo, no por honor. En el caso del escudero se quitó la vida por despropósito, porque en primer lugar, si no pudo proteger al rey como su escudero, él era reo de muerte, igual iba a morir. Pero también si ya no tenía a un rey al cual cuidar y llevar sus armas, su vida ya no tiene caso. Y entonces toma la terrible decisión de decir, yo también me quito la vida. Como sabemos que hoy en día sucede, por orgullo, por desesperación y por despropósito. Desconociendo el propósito tremendo que Dios tiene para cada uno de nosotros, algunos toman esta decisión trágica. Pero mira otros que quedaron también, dice verso 7. Verso 6, dice, así murió Saúl en aquel día. ¿Y a qué crees que se refiere con así? Suicidándose por orgullo. Murió con las botas del orgullo puestas. Terrible. En aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, hablando de los que le acompañaban.
Verso 7 dice, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, qué terrible. Dice, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aquí yo solo te regalo un principio que está casi como un paréntesis en medio de todo el argumento que presenta el texto, pero es verdad. Es que todo aquello que nosotros abandonamos, cuando puede más el orgullo, cuando puede más el enemigo, cuando hay temor, eso también tuvo Saúl. Entonces huimos de las responsabilidades que tenemos como cabeza de hogar, o huimos de las responsabilidades parentales que tenemos con nuestros hijos, huimos de la responsabilidad que tenemos ante Dios, huimos de la responsabilidad y no queremos nada, huimos. De la peor manera, Saúl. Pero cuando estos hombres que estaban del otro lado del Jordán huyen, ¿qué hace el enemigo? Si no, lo lees de nuevo. Al final del verso 7. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Vienen los filisteos y se fueron. Bueno, habitémosla. Sabes, el enemigo se apodera de todo aquello que tú abandonas, aquello que tú descuidas. Eso es el enemigo es terrible. El viejo hombre es terrible. Por eso te lo resumo, mira, todo lo que acabamos de ver, en una frase bien corta y muy memorable, fácil de recordar. Hermano, hermana, el orgullo es trágico. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Te defiendes siempre, no das la razón, no tienes una relación correcta con Dios. Alguien con amor te está diciendo algo y tú no lo reconoces. Y casi llegas al punto de decir, primero muerto antes que cambiar. Ese es el viejo hombre. Es el viejo hombre. Vas a ver que esa humillación que él quiso evitar en vida sucedió aún después de que él murió. Porque así como el viejo hombre lo que busca es evitar la humillación. No quieres que se den cuenta del desastre, del fracaso, solo los éxitos, hasta aparentes. Ahora las redes sociales dirigen a muchos hacia eso, a aparentar algo que no es. Y no estoy diciendo que todo es así, solo debemos tener cuidado con eso. Pero lo que el enemigo va a tratar de hacer es exhibir la humillación y el fracaso. No la va a esconder, la va a exhibir. Dice el verso 8, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas, qué cosa más terrible, al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Qué cosa más increíble. Cuando un matrimonio fracasa, el enemigo lo que quiere es exhibirlo. Cuando un cabeza de hogar está fallando, lo que busca el enemigo es exhibirlo, no esconderlo. Cuando una situación ahí en la empresa o en la familia fracasa, o cuando algo ahí adentro tuyo está fracasando y lo quieres esconder, el enemigo va a tratar de encontrar la manera de exhibirlo. Acá está. Véanlo todos. Para él es un trofeo ver caer al viejo hombre. Es un trofeo. Y a veces nosotros, por orgullo, queremos incluso decir, no, eso no va a pasar. Sí va a pasar. Y cuando eso llega es bien difícil de manejar, pero no es imposible. Y vas a ver que el texto al final nos va a decir qué hacer al respecto. Fíjate que lo primero que hizo, lo que hizo el enemigo nos hace ver que al enemigo, estoy hablando del adversario, el diablo, el que está en contra de Dios, el mundo y la carne, que son los 3 opositores del cristianismo en las Escrituras, lo que va a hacer es exhibir para que te sientas mal, humillado, y aún muerto. Sabes que no le basta hacer caer al viejo hombre, no le basta. Él debe hacer algo más. Yo pienso, ¿qué adjetivo merece quien despoja a un muerto?
Piénsalo. ¿Qué adjetivo merece? Uy, o sea, un accidente, y estoy hablando de algo terrible. Un accidente, hay alguien muerto en la calle, y viene alguien y... Qué feo, feo. ¿Qué adjetivo merece? Es que avispa se queda corto, ¿verdad? Es carroñero. Carroñero. ¿Cómo? O sea, mejor ayúdele. No, roba algo, despoja. No, eso es alguien vil. ¿Sabes que a veces es lo que hacemos cuando vemos que un hermano cae? Que alguien falla. Piensas que eres mejor que el otro y haces leña del árbol caído. Eso es vil, eso no está bien. Pero los filisteos están dispuestos a hacerlo. Más cuando ellos fueron vencidos años atrás por un David que venció a un Goliat, que le cortó la cabeza y que la exhibió hablando del triunfo de Cristo sobre el pecado. El enemigo quiere destruirnos y cuando fallamos, él va a tratar de exhibirlo para que te sientas fatal. El pueblo restante se sienta fatal. Algunos tuvieron que huir, entonces él toma posesión. Y entonces lo que hubo es un irrespeto vil. Lo que hicieron fue despojarle, como dice ahí el texto, que sabes que lo que hacían en las guerras, no está hablando de tomar el botín. Está hablando de buscar a los muertos, porque lo que salieron al segundo día fue salir a buscar los muertos, muchos cuerpos tendidos, y entonces les empezaban a quitar las armas. Pero hacían algo más terrible, los desnudaban. O sea, los cuerpos quedaban desnudos, para vergüenza lo hacían, para humillar, para avergonzar. Sabes que la Biblia habla de la vergüenza, de la desnudez por el pecado. Y solo te cito algo que la mayoría conoce, sino bien todos. Es en Génesis 3, ¿te acuerdas qué pasó cuando Adán y Eva se vieron desnudos? Después de que pecaron, ¿qué hicieron? Se cubrieron con una higuera y se escondieron el uno del otro, sintieron vergüenza y se escondieron de Dios. Ese es el pecado. Por el pecado es que muchos se esconden de otros, tratan de guardar apariencias, pero no revelar quién realmente son, y se esconden de Dios. Nos volvemos prófugos espirituales. Pero el enemigo lo que hace es desnudarnos, o sea, que sientas vergüenza, que esto que ha pasado es un fracaso terrible y él va a exhibirlo y va a tratar de desnudarnos. Es un acto de humillación, pero también no solo fue irrespetado vilmente, qué terrible tratar un cuerpo muerto así, terrible, pero también fue instrumentalizado. Y cuando veo esto en el texto, yo digo, qué cosa más terrible, porque lo que dice es, ¿qué hicieron después de que los despojaron? Por cierto, ¿te acuerdas? Acabamos de decir que tenía siempre Saúl en su mano. Se la quitaron. Aquello con que había herido y se había creído. La corona. De haber tenido la corona, se la quitaron. Su vestidura real, se la quitaron. Su de orgullo y su dignidad, se lo quitaron. Todo. No pudo hacer nada al respecto. Al buscar los muertos, encuentran a Saúl. Ahora, ¿cómo hubieran distinguido a Saúl? ¿Cómo distinguieron a Saúl? Por lo alto. Por eso los flecheros dice que era como mono. Entonces era un blanco fácil. O sea, era un blanco fácil. Rubio, blanco y alto, era un blanco fácil. Sí. Y lo encuentran y dicen, mira lo que dice ahí nuestro texto. Acá en el capítulo 31, verso 9, instrumentalizaron su fracaso, dicen, y le cortaron la cabeza y le despojaron. Es curioso, no dice les cortaron la cabeza, le cortaron la cabeza. Esto fue a Saúl. Dice, y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Está diciendo, cortémosle la cabeza. Usaron la cabeza como un trofeo. Qué cosa más espantosa. Pero no solamente eso, enviemos mensajeros para que todo el mundo sepa lo que pasó con el fulanito. Mira, y tú supiste lo que pasó con fulanita. Y el otro, ¿qué dice? No me cuentes. Dice, ¿qué pasó? Ay, ¿no sabes? No, es que mira, lo que pasa es que... ¿En serio? Y entonces, no, pero no le digas a nadie.
Listo, no voy a decir a nadie. Y ya supiste lo que pasó con... Y mira, y todo eso para publicar la humillación, porque el enemigo quiere exhibirla. Sabes, yo te lo he dicho antes, el mundo está obsesionado por desvirtuar el testimonio del creyente. Por esa razón es que en tu oficina están tratando de encontrar algo de lo que se puedan agarrar para decir, no, usted es hipócrita yo, porque en realidad esta persona no quiere nada con Dios y quiere tener esa excusa. Esa es la razón, y por eso debemos guardarnos, debemos cuidarnos. Pero también, qué terrible que manden mensajeros, den las buenas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas noticias? Las buenas. Saúl cayó, el viejo hombre cayó. No, mira, lo despidieron. ¿Y por qué? Que le gritó al jefe. Ojalá que no sea por eso, sino por una reestructuración o yo qué sé. No, mira, y supiste, le pegó a la esposa. Qué terrible. No, desfalcó ahí en la empresa, robó o atropelló a alguien y se voló. Qué terrible, qué terrible. Y los mensajeros se encargan de esparcirlo. Yo creo que nosotros no debemos prestarnos nunca al chisme, por favor. No debemos volvernos mensajeros del enemigo. Y a veces, si no te has dado cuenta que el enemigo te instrumentaliza de esa manera, para. No hay que andar hablando mal del cónyuge y todo eso. Hay que tratar el asunto con alguien que puede ayudarnos. Envían un mensajero, pero después reparten. Esto es bien tremendo. Cortan la cabeza de Saúl. Queda, por supuesto, aparte el cuerpo, desnudo. Y las armas. Parten el trofeo en 3 y lo distribuyen en 3 lugares. Dice verso 10. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, en un lugar pagano. Y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Te puedes imaginar, qué cosa, mejor ni imaginárselo, ¿verdad? Pero ahí en un muro, para que todos lo vean. Ahí está la caída del viejo hombre. Y ahí están las armas. ¿Quieres ir a visitarlas? Allá está en el templo de Astarot. Pero entonces uno dice, ¿y la cabeza? ¿Qué hicieron con la cabeza? Primero de Crónicas 10:10 dice, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Qué cosa más terrible. Terrible. Al enemigo no le va a bastar con que tú falles, o con que tú fracases, o que tú te resistas a la humillación. Él va a tratar de exhibir ese fracaso y mostrártelo cada vez que pueda. Y van a venir mensajeros ahí en la noche de algo que sucedió hace algunos meses, hace algunas semanas, hace un par de años. Y te lo va a estar tratando ahí de susurrar al oído y de humillarte y mantenerte humillado, lo cual es malo cuando hay orgullo o cuando hay culpabilidad, porque yo te he dicho, la culpabilidad no viene de Dios, viene del acusador, que la Biblia dice que es el diablo. Y te sientes fatal y da vergüenza y no quieres salir, y a veces uno hace la película como si la gente anda pensando en eso, en lo que tú le embarraste, y la gente anda en sus cosas. Pero tú estás afectado por eso y no, es que yo me siento humillado, yo no quiero salir, ya no tengo propósito en la vida, la embarré y no puedo arreglar esto. Y a veces no lo puedes arreglar por tu orgullo. Ahí tocaría que cada uno se evalúe y conscientemente diga si verdaderamente tenemos un problema. Mira, no demos ocasión al enemigo de instrumentalizar nuestros fracasos para prolongar la humillación. No lo permitas. Mejor cede, mejor doblégate, mejor busca a Dios. Pero el Saúl está muerto, sí, claro, el viejo hombre debe morir. Ya vamos a cerrar con esta tipología que nos muestra el texto en cuanto al viejo hombre. Pero es mejor ceder, es mejor reconocer, qué embarrada, esto está mal. Y eso fue lo que hicieron unos hombres de Jabes de Galaad que siguen a continuación en el verso 11. Pero antes, mira, Salmo 39:8, hablando de no dar ocasión al enemigo. Dice el salmista, líbrame, Señor, líbrame de todas mis transgresiones. Líbrame, Señor, me siento fatal. Líbrame, Señor, yo le embarré. Yo descuidé mi relación contigo, yo necesito volver a ti, yo debo arrepentirme. El que ha ocasionado este desastre soy yo. El otro también, pero más yo.
más yo. Es mi orgullo, es mi actitud, es que no he doblegado, soy una persona difícil. Yo quiero arreglar esto, pero Señor, líbrame de mis transgresiones, perdóname. Y dice, no me pongas por escarnio del insensato. El escarnio es deshonra pública. Está diciendo, Señor, yo no quiero pasar por esa humillación. Pero a diferencia de Saúl, yo no quiero pasar por eso, así que ante la humillación, me humillo. Esto va a ser duro, y tampoco es que vas a publicar lo que ha pasado, vas a hablar con quien debes hablar, vas a cambiar lo que debes cambiar, vas a aclarar lo que debes aclarar, vas a pedir perdón sobre lo que debas pedir perdón. Es decir, no, yo necesito hacer algo al respecto, y eso fue lo que hicieron ahora sí los de Jabes de Galada. Y en el verso 11 dice, mas oyendo los de Jabes de Galad esto, que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Y ayunaron 7 días. El viejo hombre busca evitar la humillación. Así somos, todos. El enemigo va a tratar de exhibirla, pero requiere valentía para decir, enfrentemos la humillación que tocaba. Pero paremos esto ya. Así que se levantan estos hombres. Solo te cuento que los de Jabes de Galad están al otro lado del Jordán. Todo en el valle de Gilboa, donde se llevó a cabo, donde murió Saúl, estaba del otro lado del río. Entonces, aquellos saben que todo el ejército fue muerto, la derrota fue contundente, mataron a su rey, pero entonces sus hijos van a quedar como reyes. No, también los mataron a todos. ¿Y qué pasó con ellos? Sí, mira, colgaron la cabeza en un templo, el cuerpo en un muro y las armas en otro templo. Y los están exhibiendo como trofeo y los tienen humillándolos, los tienen de trofeo. Y ellos dicen, no, esto no puede ser, no podemos permitirlo. Y uno piensa, ay pastor, pero era Saúl, ese tipo era terrible. Ay, no hay que ir al funeral. Entonces, era malo. No, déjenlo. Pero vas a ver más adelante por qué lo hicieron y te vas a dar cuenta de que no era por Saúl. Vamos a ver que tenía algo más grande, importante ahí. Pero ellos pensaron, hay que detener la deshonra. Cuando la humillación está ahí al frente por un fracaso, creo que requiere valentía decir, qué actitud más fatal la que yo tenía. Y yo reviso mi vida, estoy hablando de mí. Allá en mis 20s yo decía, qué actitud esa que yo tenía, qué fatal. Me da pena. Pero en mi inmadurez y después en mis 30s, después en mis 40s, otros. Y uno a veces se da palo, ¿verdad? Y sé que yo no sirvo. No ese es el punto. Es que requiere valentía ver que todo lo que ha acontecido tiene que ver con el orgullo del viejo hombre, la rebeldía, la relación incorrecta, el reacio a reconocer que él es el que estaba mal, al punto de estar dispuesto a morir antes que doblegarse. O sea, todo eso tuvo que pasar. Y ellos lo reconocen y se duelen de alguna manera. ¿Sabes qué valiente? Uno piensa de inmediato, sí, los que tienen valor, los que tienen berraquera, y entonces lo que venga, entonces hagámosle. Pero ¿sabes qué habla de hombres? Sí, de eso, pero también asociado a valores, a integridad, a un carácter probado. Podríamos decir nosotros los calidosos de Vidanueva, Bogotá. Los calidosos. Levanten la mano los calidosos. No. Los valientes de Vidanueva, Bogotá. Los valientes del hogar que dicen, me veo al espejo a través de este texto
Yo digo, esto no está bien. Todo esto no está bien. Que mi viejo hombre prefiera morir antes que doblegarse. Eso no está bien. Que el enemigo me esté instrumentalizando y yo creo que voy feliz, saliéndome con la mía y sí, llevando las cosas mal. Pero el enemigo instrumentalizando todo eso, juguete, como una marioneta. Eso no está bien. Va a requerir de valor para que tú digas, toca hacer algo al respecto. Eso es integridad, es moralidad, son valores, es un carácter probado, aceptable delante de Dios. Y ellos dicen, vamos y detengamos la deshonra. Esto no puede seguir adelante. Y entonces van ahí. Y dice, verso 12, lo leo de nuevo, y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos en el muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Uno lee todo esto y uno dice, uy, sí, qué terrible. Como si bajaron, yo no sé, una piñata. Sí, hay que bajarla. En el día 1 mataron a Saúl y a sus hijos. En el día 2 los filisteos salen a los cuerpos muertos, a ver los cuerpos muertos. En el día 3, aproximadamente entre el día 3 y el día 7, es decir, que desde ese momento pudo haber pasado una semana hasta el momento en que rescataron los cuerpos, pudo pasar una semana. Cuerpos desnudos, al calor del sol, sabes que la descomposición y el olor fétido puede comenzar en esas condiciones a las 24 horas. Se acelera el proceso de descomposición. Entonces ahora, imagínate lo que implicó. El viejo hombre apesta, toda esa situación, pero hay que detener la deshonra. Entonces toca ser valientes, y entonces toca bajar ese cuerpo ya putrefacto, y entonces, ¿y dónde está la cabeza? Otros fueron a recoger la cabeza, te puedes imaginar una cosa terrible, y entonces lo llevan, y ahora entiendes por qué los queman. ¿Entiendes por qué los queman? Porque están en descomposición, están vueltos nada. Probablemente los aves carroñeras, esto también pasaba cuando exhibían los cuerpos, llegaban las aves carroñeras y sacaban ojos, o sea, una cosa espantosa. Y es que la caída del viejo hombre es así, terrible, y la condenación. Y entonces yo creo que también es en atención a lo que muestra Deuteronomio 21:23, que dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche, hablando de alguien muerto por un juicio. Dices que no pase la noche sobre el madero. Sin falta, dice la ley, lo enterrarás el mismo día. Esto no se pudo, porque esta es la honra, pero también tenía que ver con salubridad y santidad. También dice, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Y qué hicieron con el cuerpo y con la cabeza? Los colgaron. Dice, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Está hablando de la contaminación, salubridad. O sea, la ley contenía aspectos como ese. Pero también está hablando, y vas a ver que hay una tipología en cuanto al pecado. Yo no sé si tú sabes qué pasaba con un judío cuando tocaba un cuerpo muerto. Quedaba inmundo. De hecho, Sansón en una oportunidad tocó a un león muerto y él no se limpió después. Representa al creyente que va por la vida tocando cosas inmundas y no se pone a cuentas con Dios. Se acostumbra a andar sucio. Pero entonces estos hombres van, quitan ese cuerpo, hay que parar la deshonra, hay que hacer lo que implica, esto va a requerir valor, esto hay que quizás, sí, ¿verdad? Voy a tener que aguantar, perdón, mi amor, o sea, perdón. Es algo que va contra naturaleza, es un tema complicado. Y decir, yo humillarme, sí, para que el enemigo deje de instrumentalizar tu fracaso. Sí, pero no para evitar la humillación, es para enfrentarla y detener la deshonra. El enemigo está sacando provecho de eso y no debemos permitirlo. Pero también devolver la dignidad. Terminamos ahora el verso, el capítulo y el libro. Verso 13. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Y ayunaron 7 días. Se atreven a hacer lo que no muchos hacen porque requiere valentía. Esto es humillante. Hablar con mi esposa, pastor, de eso es humillante. Hablar con mi hijo sobre este problema es humillante.
también de tener esto en mí, este orgullo, es humillante, pastor. ¿Qué me está pidiendo? No, ¿qué te estoy pidiendo yo? ¿Qué te piden las Escrituras? ¿Qué te pide el Señor? Es que el viejo hombre debe morir. El viejo hombre debe morir. Y es putrefacto quizás, es horrible, pero toca manipularlo. Esto me va a contaminar, pero entonces después lo voy a quemar, voy a tomar sus huesos y después lo voy a sepultar. Esto lo encuentras en Colosenses capítulo 3, versos del 3 al 5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y habla de todas esas cualidades: enojo, malicia, envidia, celos, contiendas. Todo esto que complica la vida con estas malas actitudes, con este orgullo. Y entonces ellos están haciendo lo correcto. Tocó sepultar al viejo hombre. Yo había olvidado que lo tenías en pantalla. Pero también tocó purificarse. Si quieres revisar el texto que te pongo ahí en número 19, habla de un ayuno. Es curioso, porque ¿qué sucede después de que muere alguien importante y es enterrado? ¿Qué sucede después? Emocionalmente, ¿qué viene? Un duelo. ¿Te acuerdas el momento en que murió Samuel, el profeta? ¿Qué hizo todo Israel? Lo lloraron. Y qué terrible, porque aquí no hay eso. Dice que lo que hicieron fue ayunar, se abstuvieron de alimento, y fue un ayuno convocado, así lo hacían en Israel. Pero lo que está planteando es varias cosas. En primer lugar, están diciendo: hemos tocado un cuerpo muerto, toca purificarse. Y la purificación, según número 19, el texto que te pongo ahí, era de 7 días. Ellos tenían que lavarse y tenían que purificarse, porque ambas cosas son necesarias para detener esta humillación y este fracaso. Es que vas a tener que hacer morir esa naturaleza pecaminosa en ti, ese orgullo, esa soberbia, esa terquedad, esa obstinación, esa rebeldía, como la que hubo en Saúl. Pero no solamente eso. Sí, voy a hacer morir mi viejo hombre, o sea, tengo que tomar esa decisión, es difícil, se requiere valor, como aquellos de Jabes de Galad, pero también toca purificarse, y eso sabemos, según 1 de Juan 1:9, que solamente es a través de la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, a un punto en que nuestro esfuerzo, y hago esta aclaración importante, nuestro esfuerzo no debe ser para devolver la dignidad al hombre que falló. Pero es que tengo que devolver mi honra, mi reputación. No, sino la dignidad del nombre de Dios que se manchó. Y estos valientes dicen: basta. No. Esa borrachera no glorifica a Dios. Esa gritería no glorifica a Dios. Basta. No es de recuperar nuestra reputación o la de Saúl. ¿Qué importa Saúl? Es la monarquía, es el ungido de Dios, es la institución que Dios puso, es la forma en que debieron funcionar las cosas si este hombre se hubiera sometido a Dios y después hubiera liderado a su pueblo. Si este hombre de hogar se hubiera sometido a Dios y hubiera gobernado su hogar de esa manera. Si es que esta mamá puede guiar a sus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero a veces el orgullo interrumpe, la rebeldía está ahí. El viejo hombre tratando de evitar la humillación, el enemigo exhibiéndola, pero los valientes enfrentándola para no seguir siendo instrumentalizados por el Señor. Solo termino con esta pregunta, mira. ¿Quieres superar el fracaso y la humillación? Yo sé que sí. Nadie quiere vivir así. Si es eso lo que quieres y es sincero en tu corazón, ahora entendiendo todo lo que implica, yo te invito a que recibas a Jesús. Él puede limpiarte de todo tu pecado, ayudarte a hacer morir a este viejo hombre o mujer, dirías, hermana. Sí, esta parte de nosotros que no se somete a Dios, y de tener la deshonra, devolver la dignidad y tener un nuevo comienzo. Que ese nuevo comienzo se encuentra en 2 de Samuel, que vamos a estudiar más adelante. Vamos a orar. Señor, queremos
Señor, a veces ni encontramos las palabras con qué iniciar nuestra oración, porque nos conoces tan bien, porque conoces nuestras carencias, Señor, nuestro orgullo. Y a veces tú nos muestras por medio de tu palabra, por medio de otras personas, el cónyuge, los hijos, los padres, los hermanos, el estudio bíblico que tenemos, Señor, cuán necesario es para nosotros doblegarnos delante de ti. Señor, lo que pasó con Saúl es trágico, terrible, y no queremos que suceda con ninguno de nosotros. No quiero terminar así, Señor. Antes, el día, cualquiera que sea el día que tú me llames a tu presencia, que llegue el día de mi muerte, Señor, que haya humildad en mí, que haya un corazón dócil hacia ti, y que cuando me equivoque y fracase sobre algo, y eso sea humillante, lo enfrente con valentía, Señor, te lo entregue a ti, pueda enterrar a este viejo hombre y pueda purificar mis pecados en la sangre de Cristo Jesús, por medio del cual tú ofreces perdón. Siempre nos lo has ofrecido y siempre lo has dado cuando te lo hemos pedido. Te damos gracias, Señor. Te pido de una manera muy especial, que tú nos pongas bajo convicción ante esta terrible realidad de que el enemigo esté instrumentalizándonos, usándonos para exhibir un fracaso que se relacione a ti, Señor, porque no depende de eso. Tú, Señor, si hubiera tenido una relación correcta contigo, le habrías dado la victoria, como siempre lo hacías con Israel, cuando tenían una relación correcta contigo. Pero cuando la descuidamos, viene el fracaso, vienen cosas terribles. Esta mañana queremos reconocerlo, Señor. Queremos ceder, queremos doblegarnos, queremos reconocerlo, queremos entregarte la vida. Que el enemigo no siga ganando ventaja por ese orgullo tonto que tenemos. Y mientras seguimos hablando con el Señor, cada uno en sus propias palabras, ahí en su corazón, quisiera hablar contigo que nunca antes has entregado tu vida a Jesús. Pero esta mañana dices, yo me doblego. Estoy dispuesto a entregar mi vida a Jesús. Sabes, Jesús entregó su vida por ti, para darte salvación y perdón de todos tus pecados. Por esa razón Él vivió de una manera perfecta. Por esa razón fue a la cruz y derramó toda su sangre. Y fue sepultado también, pero resucitó para darnos una vida nueva a cada uno de nosotros. Si tan solo estás dispuesto a creer o dispuesta a creer. Y si lo estás, haz una oración, repítela en tu corazón. Déjame guiarte un poco en cuanto a esto. Dile, Señor, reconozco mis fallas, mis fracasos, mis actitudes. Algunas de ellas, o muchas de ellas, me humillan, al punto que aquí estoy delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Perdóname, Señor. Límpiame. Sálvame. Yo abro la puerta de mi corazón y te pido, Jesús, que entres a mi vida. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Y te doy las gracias por escuchar mi oración y darme la vida eterna que no merezco. Y darme la oportunidad de caminar contigo y hacer las cosas bien, hacerlas mejor. Porque en el nombre de Jesús te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados y rostros inclinados, yo te pregunto si tú hiciste la oración conmigo y la hiciste de corazón. Yo quisiera orar por ti y por esa razón te invito a que levantes tu mano si tú oraste conmigo. Si tú oraste conmigo, quisiera orar por ti. Levanta tu mano si fue así. El Señor les bendiga a ustedes dos. Pueden bajarla. Dios te bendiga. Dios te bendiga. 3 personas. ¿Habrá alguien más? A veces es muy difícil. Nos cuesta. Pero qué bueno es ceder delante de Dios y devolver la honra y la dignidad que Dios está dispuesto a darte. ¿Habrá alguien más que hizo la oración? Señor,
De manera especial te pedimos por aquellos que han entregado su vida a ti. Qué bueno tener un corazón dócil delante de ti. Esto siempre es bueno, Señor. Dales la bendición de poder iniciar una relación contigo, no una religión, una relación contigo, buena, genuina, cercana. Y permítenos como iglesia ser de bendición para ellos, para que en ese caminar que ellos inician contigo puedan conocerte más, puedan aprender, Señor, a vivir la vida cristiana como tú siempre has querido que sea vivida. Igual a nosotros, a ser ejemplo para ellos. Señor, gracias por lo que nos has mostrado esta mañana en tu palabra. Y también gracias por tu provisión fiel, que no falla. Señor, tú eres fiel con nosotros en darnos las fuerzas, la salud, la oportunidad laboral, Señor, el negocio. Eres tú el que está proveyéndonos a cada uno, Señor. Y reconociendo que lo que la Biblia enseña sobre los diezmos y las ofrendas es que es algo voluntario, es del corazón, es desinteresado, es diligente, en algunos casos hasta sacrificial. Te pido de manera especial, Señor, que bendigas al dador alegre, aquel que te da porque te ama, Señor, y porque entiende lo que hacemos como iglesia y que lo hacemos de corazón. Por esa razón te pedimos, Señor, que bendigas, que nos ayudes también a administrarlo de una manera sabia para poder alcanzar a otras personas y hacer tu voluntad por medio de este recurso que tú nos das, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.